Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario y como comenté en el último episodio, voy a aprovechar el verano para tener invitados distintos para hablar de cosas no tan directamente relacionadas con la salud, pero que sí tienen cierta conexión y que os pueden ayudar además en otros ámbitos de la vida. Y hoy, por ejemplo, hablo con Isra Bravo, uno de los copywriters más reconocidos en habla hispana. ¿Y qué es el copywriting? Os preguntaréis muchos. Pues es básicamente la capacidad de seducir o de persuadir a través de la escritura. Tradicionalmente se ha aplicado esto del copywriting en el ámbito comercial, de hecho su libro se titula Escribo porque me gusta ganar dinero, pero hoy veremos si existe una forma de aplicar estas mismas ideas al ámbito de la salud o de la mejora de nuestros hábitos en general. Como he comentado muchas veces, creo que la reflexión personal a través de la escritura es una herramienta muy poderosa para conocernos mejor, para ayudarnos a pensar mejor y en definitiva para crear cambios positivos en nuestra vida. En la entrevista, Isra nos habla sobre su infancia como disléxico y la paradoja de que ahora se gana muy bien la vida escribiendo. Le pregunto después sobre las estrategias para un buen copywriting y sobre todo cómo aplicarlas para persuadir a los demás a que mejoren sus hábitos, pero también a nosotros mismos. Isra comparte técnicas de escritura que han ayudado a muchos de sus clientes a comer mejor y a hacer más actividad física y por último hablamos de los beneficios de llevar un diario. Antes de pasar al podcast, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores. Hoy hablo de Paleobull y los overnights de la neoyorquina. Paleobull fabrica barritas de energía, tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina que yo añado por ejemplo al café por las mañanas, que es Elixir. También una proteína de suero de alta calidad que es Panacea, una creatina con electrolitos que es Savia, un suplemento de verdes que es Green Bull y personalmente combino estos últimos añadiendo un scoop de Panacea, uno de Savia y medio de Green Bull en mi batido post-entreno. Y por su lado, las overnights de avena que formulé junto a la neoyorquina te permiten disfrutar de un desayuno nutritivo en cuestión de segundos. Estas overnights se basan en avena, que es con diferencia mi cereal favorito por ser rico en proteína, por tener muchos betaglucanos y distintos polifenoles. Y además, de la mano de la neoyorquina, la hemos enriquecido con más proteína y otros alimentos densos nutricionalmente como extracto de arándano, como chía, nibs de cacao, etc. Si quieres más información, visita sus páginas en paleobull.com o laneoyorquina.com o también puedes ir a fitnessrevolucionario.com/on de overnight e irás directamente a la página donde las puedes comprar. O puedes también visitar tiendafitnessrevolucionario.com, repito, tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, donde tienes mis libros y mi diario esencial que está relacionado con la charla de hoy, pero tienes además las overnight de la neoyorquina, varios productos Paleobull y puedes comprar todo aquí con un solo envío. Y en todos los casos tendrás un 10% de descuento con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y ahora sí, damos la bienvenida a Isra Bravo. Bienvenido al podcast, Isra, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos, encantado, muchas gracias por invitarme. Nada, es un placer hablar contigo, traer amigos al podcast que creo que pueden aportar mucho, aunque vengan de otros ámbitos, ¿no? Como te comentaba, hace poco estuvo por aquí Álvaro Sánchez, que más de una vez hemos quedado los tres a comer o a tomar algo. Sí. Con él hablé sobre felicidad y contigo quería hablar sobre escritura persuasiva en particular, pero también con un enfoque más amplio, ¿no? Porque creo que escribir nos puede ayudar de múltiples maneras, como intentaremos explicar a continuación. Y para empezar, quería preguntarte cómo te afectó durante tu infancia ser disléxico, qué problemas te causó, pero también qué posibles ventajas te ofreció después, si es que crees que también las ha tenido, ¿no? Sí, ha tenido un efecto muy positivo a la larga. Cuando era crío, muy pequeño, hasta los 8 o 9 años, bueno, pues detalles como que no sabía seguir un dictado o que me daba pánico que me hicieran leer en voz alta, bueno, pues no hace muy cómodo el día a día en el colegio, ¿no? Pero bueno, gracias, entre otras cosas, al deporte, me apuntaron mis padres a judo y tal, y empecé a mejorar muy rápidamente y de manera muy, muy alta mi autoestima y bueno, pues eso me ayudó mucho y con el tiempo me he dado cuenta que, bueno, siempre hay un detalle que los disléxicos nos gusta mucho como dejar caer que somos más personas más inteligentes y tal. Eso no es cierto, no hay absolutamente nada real en eso, pero sí hay una cosa que tenemos en común, es que solemos ser más perseverantes, porque como todo nos cuesta un poco más, la gente disléxica suele tener que buscarse la vida y eso hace que, bueno, pues al final seas
en general ya te digo que más perseverante de lo que suele ser alguien al que le cuesta poco esfuerzo. Así que lo veo una ventaja al final. Sí, sí, tiene sentido que desarrolles esa perseverancia y quizás también que te obliga a buscar vías alternativas para resolver problemas, para aprender y seguramente, ¿no? Si la forma, entre comillas, tradicional de aprender no te funciona bien, como que te obliga a explorar otros caminos y por tanto a desarrollar otras habilidades y seguramente a encontrar otras conexiones, ¿no? Claro, sí, tienes que aprender a quizá a unir puntos, ¿no? De manera más creativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entre comillas. Y considero, ya te digo, una ventaja. De hecho, mi hija es disléxica y cuando me dice en el colegio está la profesora y la directora allí, que parecía que hay un funeral, oye, te vamos a comentar, tu hija es disléxica y tal. Reaccioné tan positivamente que pensaron, este tipo está loco perdido. Pensarían que no entendiste el mensaje. Debe pensar que le hemos dicho que es tal. Y yo me alegré porque entendí que era una oportunidad para ella para poder esforzarse más y buscar otras vías, ¿no? Entonces lo vi como algo positivo y lo sigo viendo como algo positivo a la larga. Sí, y seguramente eso marque también el impacto que esto pueda tener en tu hija, ¿no? Porque eso, verlo como algo positivo le resta mucha carga emocional. Pero una cosa es pensar esto, ¿vale? O sea, no me va a afectar negativamente porque puedo desarrollarme en otros ámbitos, en otras profesiones. Y bueno, en tu caso sé que tuviste muchas profesiones, pero es paradójico que finalmente te dedicases a escribir, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo llega finalmente un disléxico a ser famoso y ganarse muy bien la vida gracias a su capacidad de escribir? Yo creo que es precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? De la dislexia, porque yo al llegar a casa cada día, todos los días, vamos, sin ninguna excepción, pues tenía que escribir, ¿no? Para poner un poco de orden en todo ese caos que era mi cabeza. Luego no entendía nada, ¿eh? O sea, yo escribía y a los 5 minutos leía lo que había escrito sobre el papel y no acababa de entender nada, pero ese hábito de escritura es algo que he llevado toda mi vida. Escribo todos los días de hace un montón de años. Entonces, bueno, es muy gracioso que un disléxico no solo viva de escribir, sino que enseña a otros a hacerlo, pero al final, bueno, es una demostración de que todos son los hábitos, los sistemas, y que al final, como diría Stephen King, no se trata de tener talento, que eso es más habitual que la sal de mesa, sino se trata del que va a ser más perseverante, ¿no? El que va a tener más determinación va a ser la persona que finalmente pues, va a alcanzar más éxito que otros. Entonces, al final, pues me ha ayudado precisamente la dislexia bueno, pues a tener el hábito de tener que escribir todos los días y desarrollar una habilidad gracias a eso. Sin duda. Y quiero que después profundicemos en esto porque lo veo súper útil, ¿no? O sea, yo también creo que escribir nos ayuda a ordenar nuestra mente, a entender mejor nuestros pensamientos y después, como te digo, te preguntaré sobre esto. Pero antes, cuéntanos un poco del copywriting o de la llamada escritura persuasiva. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, la escritura persuasiva, a mí me gusta definirlo como la capacidad, ¿no? Que tenemos de dibujar en la mente de la gente, ¿no? El salir de tu cabeza y poder entrar en la de otro. Esto se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, o sea, desde mandar un email en frío y conseguir una reunión, que alguien te mande a ti, Marcos, un email y diga qué interesante para entrevistar a esta persona. Esto es difícil porque recibirás un montón de email. Cuando alguien tiene un programa que tiene éxito, recibe muchos tipos de comunicaciones, pero si escribe de determinada manera puede hacer que te apetezca, que te resulte interesante. Sirve para vender un piso, el triciclo de tu hija, por supuesto para el tema de negocios, email marketing, páginas de venta, para vender servicios, productos. La escritura persuasiva es un poco saber dirigir al lector a que tome un tipo de acción determinada que quieres que tome, ¿no? Entonces es un poco, bueno, pues ser capaz bueno, pues que clique en un anuncio, que compre un producto, en fin, es una habilidad muy interesante, ya no solo profesionalmente, sino a nivel personal, es una cosa muy, muy interesante, muy recomendable para cualquiera. ¿Y cuáles dirías que son las claves para lograr todo eso con la escritura? ¿Qué ingredientes intentas inyectar en tu escritura para persuadir? Bueno, hay cosas que son claves. Una es ser muy empático. Tienes que conocer realmente a la persona a la que te diriges, porque el no conocer a nuestro público potencial es uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de los negocios en Internet cuando salen. Se enamoran de su producto y no conocen a la persona que se lo quieren vender. Y luego hay una cosa muy clave que es cuando estamos vendiendo y a la hora de transmitir, a la hora de escribir, cuando estamos escribiendo cualquier texto, es no mostrar necesidad. Claro, cuando tú estás mostrando necesidad es muy difícil resultar atractivo para los demás, ¿no? Entonces, yo lo que veo mucho es que la gente está pidiendo a gritos que le compren y eso es... hay que ser agresivo en el buen sentido en la venta,
pero no hay que mostrar necesidad, ¿no? Que es un equilibrio de esto. Pero sobre todo, conocer a tu público, ser muy empático, es una clave primordial. Si no tienes eso, si no conoces a quién vas a escribir, por bueno que seas, por bien que lo hagas, no vas a conseguir grandes resultados. Sí, sí. Y me gusta que enfatices la importancia de la empatía porque a veces, quizás, tal como lo contaste antes, puede sonar a algunas personas un poco manipulador esto de escritura persuasiva, ¿no? Sí. Sobre todo cuando lo aplicamos a las ventas, pero al final se trata, como yo lo veo, de entender los problemas de los demás y ayudarles a resolverlos. Claro. Siempre que efectivamente creas honestamente que les puedes ayudar y para eso la empatía es fundamental. Eso es. Hay una cosa que dicen muchos los copywriters de la vieja escuela, que son de los que hemos bebido, los que venimos después, que uno tiene que vender diciendo la verdad, pero haciendo la verdad interesante. Entonces, yo entiendo que muchas personas desde fuera puedan ver la persuasión, efectivamente, como tú dices, como algo de manipulación, pero hay que verlo como algo positivo. O sea, con la persuasión puedes conseguir que un crío al que no le gusta estudiar esté loco por estudiar. Puedes conseguir que alguien que no quiere cuidarse empiece a cuidarse. O sea, hay muchísimas... O sea, depende del enfoque que hagas, ¿no? Depende de cómo lo quieras llevar y a qué terreno lo quieras llevar, ¿no? Entonces, es como todo. Pero la persuasión es en sí positiva, ¿no? Otra cosa es lo que hagas con ella. Claro, es una herramienta y como todo, puede usarse para el bien o para el mal, ¿no? Eso es, con un cuchillo puedes pegar una naranja o clavárselo a alguien, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Sí, sí. Puedes hacer algo bueno con ello o algo malo, pues esto es igual. Otra cosa que me llama la atención de tus cartas, bueno, de tus textos en general, es que metes muchas historias personales, ¿no? Y aquí tengo dos preguntas. Primero, ¿lo haces porque crees que ayuda a crear conexión con el lector y a potenciar esa empatía que decías antes? Y segundo, o cómo de importante, ¿crees que es intentar experimentar más cosas o prestar más atención, pues eso, a lo que vivimos a diario para tener después más material, entre comillas, para tus escritos, ¿no? Pues mira, es vital, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, yo siempre tengo esta discusión, entre comillas, con amigos, ¿no? Hablando muchas veces de temas, por ejemplo, de la humildad, ¿no? La humildad muchas veces es mal entendida, ¿no? Es como alguien porque diga muchas veces que humilde soy. Bueno, muchas veces lo que hay es una inseguridad, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué es un signo de la humildad? Justo lo que estabas diciendo. Ser muy curioso y querer aprender mucho de muchas personas. O sea, estar dispuesto a saber que hay gente que sabe mucho más que tú de muchísimas cosas y querer aprender. Si tú tienes los ojos bien abiertos, te van a salir montones de historias que puedes contar. Eso con relación a esto segundo. Por tanto, sí, totalmente, vamos, radicalmente, de radical importancia el estar atento, el estar despierto y mirar mucho. Y tener muchas ganas de, un poco una mirada infantil de querer aprender de los demás, mucho. Y sobre meter historias personales de uno mismo, evidentemente hay una conexión, ¿no? Compramos por confianza y cuando una persona te cuenta cosas, y cosas que son además cotidianas, que esto es lo mejor, porque mucha gente piensa, bueno, es que mi vida es muy aburrida, mi vida es ordinaria. Bueno, pero es que eso puede ser extraordinario. Y precisamente es que compartimos un montón de vivencias y un montón de sensaciones todos los seres humanos, ¿no? Por tanto, contar historias cotidianas te va a ayudar a conectar muy bien con la gente porque, aunque parezcamos marcianos y todos nos creamos muy únicos, que podemos serlo, ¿no? Yo no voy a entrar ya en debates tan profundos, pero quiero decir que compartimos la mayoría de los sentimientos y sensaciones. Por tanto, es muy importante eso. Totalmente. Yo creo que la atención, esto se lo escuché a Sam Harris y estoy totalmente de acuerdo, y es que la atención es capaz de convertir lo ordinario en extraordinario. O sea, al final todo puede ser interesante si le pones suficiente atención, ¿no? Y hay gente que se queja de que quizás no puede viajar o tener acceso a ciertas experiencias, pero el mensaje para mí es que el hecho de prestar más atención a los aspectos más mundanos de tu vida la puede hacer más interesante, ¿no? Y creo que la seña de identidad de los grandes escritores es precisamente esta, ser capaces de ver lo extraordinario en lo mundano o ver lo que ven los demás, pero extraer lecciones distintas. Claro, yo hace poco estaba en una terraza, con un detalle más, estaba tomando una cerveza y pasaron alrededor del camarero y puso un pequeño aperitivo para todas las personas, menos en una de las mesas. Las personas que no recibieron el aperitivo dejaron de hablar y no paraban de mirar y estar pendientes, estaban con ansia, seguramente no tuvieran hambre, pero se sentían agraviadas con relación al resto. Entonces, cuando tú observas esas reacciones, te das cuenta que son muy humanas y que te dan para historias. Claro. O sea, era un pequeño aperitivo de nada, seguro que no tenían la necesidad absoluta, pero sintieron que se le habían puesto a todos y que se habían olvidado de ellos, ¿no? Vale, puede parecer una chorrada, pero es que esa historia ordinaria la puedes convertir en extraordinaria en el momento que se la cuentas a alguien, ¿no? A través de un texto y lo enlazas con algo que tú puedas ofrecerle, algo que le pueda ayudar. Entonces hay mil cosas que nos pueden servir en el día a día. No hay que ser creativo, hay que mirar la vida con ojos de contarla, de escribirla, en fin, a lo que te dediques. Sí, sí, exacto. Y algo en lo que he pensado muchas veces y que ya comentaste antes de pasada es cómo se podrían utilizar pues estas técnicas de escritura persuasiva, ¿no? O todas las ideas que hay detrás
para ayudar a mejorar los hábitos de los demás, ¿no? Porque me llegan muchas consultas sobre esto, sobre personas que han cambiado sus hábitos, que han empezado a comer mejor o a hacer ejercicio o lo que sea, pero su pareja no, o sus hijos o sus amigos o lo que sea. Yo siempre digo que es muy difícil convencer a los demás porque creo que tiene que nacer esa necesidad de dentro, ¿no? Y que más allá de ser un ejemplo, no conozco ninguna forma de generar ese cambio en otros, pero quizás si podamos, como decías, extraer alguna idea del copywriting para animar a los demás a que mejoren también sus hábitos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué enfoque podríamos seguir para intentar, entre comillas, persuadir a alguien que queremos, obviamente, para que mejore su estilo de vida? Sí, desde luego es eso, ¿no? Lo que comentas. Podemos conseguir desde que, no sé, tu hija estudie, eh, conseguir que un grupo de amigos vaya a un restaurante en vez de otro y también, por supuesto, para mejorar sus hábitos, su alimentación. Lo primero de todo, lo más importante, hay que tratar de ponerse en la piel del otro. Este es el ejercicio más difícil, un poco el de empatía que hablábamos antes. Claro, no le puedes pedir a alguien que nunca fue a un gimnasio, ¿no? Que de repente se levanta a las 5:30 de la mañana y corra 6 kilómetros, ¿no? Esto es muy complicado porque normalmente se va a poner a la defensiva. Hay que entrar siempre primero un poco dibujar en la cabeza del otro. Entonces, lo que se puede hacer es ir mostrándole los beneficios de eso, ir mostrándole además los pequeños cambios que puede ir haciendo que le van a ir llevando un resultado. Normalmente enfocamos las cosas de la siguiente manera. Va alguien a su pareja y dice, tienes que empezar a hacer deporte y dejar de comer patatas fritas por la noche. Bien, está bien, la otra persona posiblemente lo sepa, pero se va a poner a la defensiva cuando tú lo dices así. Es inevitable. ¿Por qué? Porque lo que le estás pidiendo es un cambio demasiado radical y se lo estás diciendo como un reproche. Entonces, no le tienes que no le tienes que hablar de lo que tiene que hacer, sino de lo bien que le va a hacer sentir el hacerlo, ¿no? Y tener la paciencia suficiente como para saber que es una decisión que va a tener que nacer de la otra persona, pero que si tú de forma natural le vas diciendo lo bien que le va a hacer sentir, esa persona al final va a querer hacerlo, ¿no? Yo creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo cuando hemos tomado algo, ¿no? Hemos salido por ahí y hemos coincidido. Decirle a alguien que haga 100 o 200 abdominales cada mañana, no, eso es una característica. Había que hablarle del beneficio, de la autoestima, del bienestar emocional, la relajación, hasta del placer que le va a dar ducharse después, la vitalidad que va a tener, las ganas y la energía para hacer otras cosas. Ese tipo de detalles son los que el otro va a ir y luego tener una cosa muy clara, no hay nada más persuasivo que el poder de la repetición. Uno tiene que repetir las cosas, quiero decir, con diferentes ángulos, diferentes ejemplos, pero la otra persona tiene que estar constantemente escuchando todos esos beneficios. Dibújale el beneficio y al final lo va a hacer, seguro. Y entiendo que podemos llevar esto más lejos e intentar incluso aplicarlo a nosotros mismos, ¿no? Y autopersuadirnos para mejorar los hábitos. ¿Cómo lo ves? Si queremos usar estas ideas para eso, mejorar nuestro propio estilo de vida, producir cambios en nuestra vida, ¿qué podrías recomendar aquí? Bueno, está claro que hay una cosa. Yo recomendaré un ejercicio que comentaba Julia Cameron, que es una escritora muy famosa, que ella decía, no me acuerdo el número de palabras que ella decía, pues eran 2000 palabras, nada más levantarte por la mañana, ¿no? Lo primero que se te pase por la cabeza, cómo te sientes, qué hiciste, cómo has dormido, en fin, lo que quieras. Yo no voy a decir tantas palabras porque a lo mejor muchas de las personas que nos están escuchando pues no son personas que escriben habitualmente porque tendrán otras labores, otros hobbies, lo que sea, pero 500 palabras es muy fácil de escribir en cuando te pones un poco a ello. Y, y cuando tú acabas de hacer esto y lo ves unas semanas después, yo esto lo he recomendado a mucha gente que se forma conmigo y es muy bueno porque identifican estados de ánimo y patrones en su vida en los que no habían pensado. Entonces, un ejemplo que puede ser muy, muy traído a gente que pueda seguirte, ¿no? Que hábitos de deporte o lo que sea. Había gente que me comentaba que se habían dado cuenta de detalles como que haciendo deporte descansaban mucho mejor. O sea, los días que habían hecho deporte conseguían dormir mejor. Y se habían dado cuenta de ese patrón porque habían empezado a escribirlo, ¿no? Muchas veces este tipo de cosas, al ver reflejado lo que nos pasa a nosotros y exponerlo con nosotros mismos, una conversación interna, somos capaces de detectar esos patrones que de otra manera no podemos. Por tanto, le recomendaría a cualquier persona, como ejercicio mental, que escribiera todas las mañanas las primeras 500 palabras que se le pasaran por la cabeza, ¿no? Un poquito una descripción de cómo se sienten. Y se van a dar cuenta que hay una serie de conductas
que les van a hacer sentir mejor o peor con relación a lo que hayan hecho el día anterior y van a poder detectar patrones para luego mejorar su vida, su hábito y este tipo de cosas, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, Julia Cameron también recomendaba esto como una forma de mejorar la creatividad, ¿no? De tener más ideas, de romper este writer's block o el bloqueo del escritor, ¿no? Ese miedo a la hoja en blanco y empezar a escribir simplemente sobre lo que has hecho, lo que vas a hacer, lo que piensas, ¿no? Sin perseguir ningún objetivo, pues ayuda a que fluyan después otras ideas. Sí, claro, sin duda. Y volviendo al tema de la mejora de nuestros hábitos, también estoy muy de acuerdo. O sea, creo que escribir cada día sobre lo que haces, sobre cómo te sientes cuando haces eso a lo que te comprometiste o cuando no lo haces, te hace más consciente, ¿no? Y sin duda ayuda a modular el comportamiento. Ojo, sin autocastigarse, ¿eh? No va de eso. Qué malo soy, que otra vez he vuelto a saltarme la dieta o que no he entrenado. No va de eso, pero el simple hecho de ser más consciente de la brecha que existe entre tus valores y tu comportamiento, ¿no? Entre lo que dices que valoras y lo que haces finalmente después en el día a día, ayuda a cambiar. Y creo que escribir es la mejor forma de reflexionar sobre esto. Sin duda, sin duda. Y en este sentido, ¿le ves utilidad a mantener un diario para llevar todo este registro? Yo, esto va a quedar muy gracioso, es decir, fíjate tú, yo no lo llevo, pero sí lo recomiendo. Y esto tiene una explicación, ¿no? Claro, y lo que decía un poco al principio, ¿no? De esta charla. Escribo diario desde hace años y a nivel profesional también. Entonces, digamos que ese es un poco mi diario, ¿no? Mi terapia. Si por tu trabajo, pues no tienes que escribir todos los días, sí que recomiendo que se haga, ¿no? Un poco lo que decías hace un momento. Si después de una sesión de deporte te has sentido muy bien y lo pones en la hoja en blanco, va a quedar anclado en tu cabeza de una forma diferente. Y es que esto hay que hacerlo para comprobar que es cierto, porque, pues, bueno, yo ya sé que me siento bien, no necesito escribirlo ya, pero la manera en que se queda anclado en la cabeza es diferente cuando escribimos las cosas que cuando solo las pensamos. Esto es una cosa que no es una opinión, sino que está más que demostrado, que escribir nos ayuda a interiorizar y aclarar conceptos, ¿no? Entonces, yo sí lo recomiendo, sin lugar a dudas, llevar un diario. Puede sonar a algunas personas que han estudiado como algo adolescente, ¿no? Lo de tener un diario. No se trata de un diario secreto, se trata de escribir tus sensaciones, más bien, que te van a ayudar mucho en tu vida personal y posiblemente la profesional también. Sí, sí, totalmente. Yo tengo también muchas experiencias similares con el uso del diario. De hecho, tengo mi propio diario, el diario Esencial, y me llegan cada poco mensajes, comentarios de gente que gracias a seguir el diario, pues han mejorado también sus hábitos, ¿no? Y como dices, puede parecer algo trivial de adolescentes, pero al final todo lo que sea aumentar nuestro grado de conciencia y registrar lo que hacemos suele ayudar. No, y tanto, macho, yo soy copywriter, como sabes, ¿no? Pero quiero decir que gracias a mi trabajo y a recomendar el ejercicio este que hablamos de antes, de Julia Cameron, me han escrito mucha gente que se dedican a formarse con escritura persuasiva, ya sea para sus negocios o para ser copywriter, o sea, que decir, no va a tener nada que ver lo que voy a decir, pero que me han escrito para decirme que han empezado a hacer deporte. O sea, quiero decir que he incorporado empezar a hacer deporte a raíz de escribir y empezar a captar sensaciones. O sea, como es un ejercicio, no deja de ser un ejercicio mental, pues yo pienso que debe ser que te lleva a buscar un poco más allá, ¿no? A buscar también un bienestar físico, porque claro, va unido inevitablemente una cosa con la otra. Yo creo que sí. Y no solo bienestar físico, sino también mental. O sea, de hecho, cambiando un poco de tercio, se habla en psicología de la escritura expresiva como terapia para superar malas experiencias, para reprocesar emociones. Así que aprovecho para preguntarte, ¿no? Más allá del ámbito profesional, ¿de qué otras maneras te ha ayudado la escritura a título personal? A título personal, o sea, en mi caso, claro, en mi caso es una necesidad vital. No pretendo ponerme profundo, yo siempre digo que escribo porque me gusta ganar dinero, y es verdad, es mi trabajo. Y el título de tu libro también. Sí, pero y estoy muy agradecido a todo lo que me ha sucedido en la vida gracias a ello, pero yo necesito escribir. O sea, no puedo estar sin hacerlo. No, cuando me dicen, ¿escribes todos los días? Como diciendo que yo lo entiendo, me lo dicen desde fuera. ¿Pero escribes todos los días? Como, ¿qué coñazo? Tienes que escribir todos los días un email y tal. Y digo, sí, es que no puedo dejar de hacerlo. Quiero decir, da igual en qué situación de la vida estuviera que tendría que hacerlo. A mí me ayuda mucho porque además, a nivel personal, pero algo que se puedan llevar un poco todas las personas que nos puedan estar oyendo, que a lo mejor está en una situación que también les ayuda en ese nivel, pero en cualquier otro nivel les va a ayudar por lo que estamos hablando, ¿no? Tú cuando escribes todos los días hay un avance y una conexión y un conocerse a uno mismo que difícilmente alguien que no lee ni escribe va a poder alcanzar, muy difícilmente, desde luego.
Sí, coincido. Se me viene ahora a la mente, no sé si conoces a Jordan Peterson, Me suena mucho el nombre, pero vamos, no, sí, cuenta, o sea, que es me un interesa. psicólogo clínico, bueno, es autor también de varios libros, es controvertido y hay cosas que dice que no comparto, pero hace poco le preguntaron algo así como danos un consejo para la vida y su respuesta fue aprende a escribir. Y me acuerdo que el entrevistador se quedó así un poco parado, como que no entendió, ¿no? Como que esperaba algo más profundo y Jordan Peterson, a ver, no recuerdo exactamente las palabras, pero parafraseando un poco, vino a decir que escribir es pensamiento formalizado, ¿no? Y recomendaba escribir sobre un problema que quisieras resolver, al que quisieras contribuir, con el que quieras ayudar a los demás, ¿no? O sea, al final eso, escribir es pensamiento cristalizado. Creo que te ayuda también a leer con más intención si vas a escribir después sobre eso, a argumentar mejor. O sea, en resumen, creo que escribir te ayuda a pensar y que si no escribes es más probable que pienses peor, que tomes peores decisiones en general, que te vaya peor en la vida, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? No, me parece una... o sea, es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, es que esto es así. De hecho, cualquier persona que tenga una idea, ya puede ser una idea de negocio, por ejemplo, cualquier cosa, debe escribirla. O sea, es decir, da igual que te guste más o menos. No se trata de ganar un concurso de escritura, se trata de que seas capaz de comunicarte con la escritura, porque te va a ayudar a ver cosas que no puedes hacer en una conversación exclusivamente mental. E insisto, esto no es una opinión, porque mi opinión no vale para nada. Estos son hechos que están así, que están comprobados, que lo puede comprobar cualquier persona. Eh, porque cuando nosotros escribimos, estamos llegando a puntos y a lugares en los que no podemos llegar de otra manera. Entonces es muy importante que las personas se den cuenta de los enfoques, ¿no?, que te va a dar el hecho de ponerte a escribir. Yo he escuchado a gente decir que incluso antes de tener una discusión la han escrito, quiero decir, y que les ha servido para calmarse. Bueno, pues es llevarlo quizá demasiado lejos o no, pero quiero decir, todo lo que sea poder ayudarte, eh, claro, eh, vamos a hacer una mejor versión, ¿no? Antes que hablabas del psicólogo, hay Scott Adams, que es un escritor bastante famoso, hablaba que la habilidad de la escritura y saber ser persuasivo con uno mismo y con los demás era una de las 10 habilidades más importantes que tendría que aprender una persona, ¿no? En el sentido de lo que te va a ayudar a mejorar cómo comunicarte. Igual es lo que dices, cuando tú estás leyendo pensando en lo que vas a hacer con ello, la manera en que estás procesando esa información es totalmente diferente a que si la estás consumiendo con idea de olvidarla. Que aunque no la tengas esa idea, sí que puedes estar en la actitud de que no te va a llevar a ningún sitio. Entonces, bueno, pues al final es que lo cambia todo la idea de escribirlo. Sí, sí. Y ponías el ejemplo del plan de negocios y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De que es importante hacer el esfuerzo de escribirlo, aun sabiendo que no se va a parecer en nada a la realidad. Eso sí. Pero el hecho de escribir sobre posibles obstáculos, sobre formas de hacer las cosas, sobre distintos escenarios, es realmente útil. Aunque, insisto, el plan finalmente no tenga nada que ver con la realidad, o sea, lo importante es el proceso de pensar y escribir sobre todo eso, ¿no? Eso y cambiando... Y además sí. hay una cosa, perdona, Mario, pero dije, esto es un truco, macho, que es que tengo que contárselo a tu audiencia. Cuando alguien se ponga a escribir, tiene que ser una escritura conversacional. O sea, ese es el nivel más alto que puedes alcanzar escribiendo. Quiero decir, tú no te pones en la barra de un bar y dices, nací en 1978 y estuve 3 años en tal. No. Tú tienes una conversación, ¿no? Pues así tienes que escribir. Es decir, tienes que escribir de manera conversacional. Es importante esto porque muchas veces escribimos como nos enseñan en el colegio y no, eso son las reglas de ortografía. La escritura, para llevarte a un nivel mucho más alto, a otro lugar realmente donde vas a conectar mucho mejor con todas esas ideas que tienes para conseguir todas esas cosas que pretendes conseguir, tiene que ser conversacional. Tiene que ser, tú tienes que leerlo y decir, esto se lo podría decir tal cual a un colega tomando un café. Quería decirlo, tío, perdona que te haya interrumpido. No, es un gran consejo. De hecho, yo creo que esta debería ser la forma de comunicarse de todo el mundo. O sea, por ejemplo, tengo una cruzada personal con la administración pública. O sea, es que es increíble lo mal que escriben. Todo, joder. O sea, se supone que deberían comunicarse de manera sencilla, directa, clara, para que todo el mundo pudiera entender lo que te quieren decir. Y la realidad es que cualquiera que tenga que hacer trámites con la administración pública es frustrante. O sea, los formularios, las notificaciones, todo en un lenguaje como artificialmente enrevesado. Sí, o lo mismo si lees muchos papers científicos, ¿no? Como que la gente piensa que la complejidad del lenguaje es un signo de más conocimiento y yo creo que es al revés.
O sea, me fascinaba, por ejemplo, científicos como Carl Sagan, que eran capaces de transmitir ideas complejas con un lenguaje sencillo. Y cuando ves que la administración pública hace lo opuesto, o sea, transmite ideas que en el fondo son sencillas con lenguajes enrevesados, es ¿por qué? O sea, me encantaría que hubiera muchos copywriters en el gobierno, ¿no? O sea, creo que mejoraría mucho y ese lenguaje sencillo, claro, conversacional, no resta rigor, ¿no? Que creo que es el miedo que algunos tienen. Al contrario, de hecho está... No. Se puede ser hiper profesional, hiper serio y de hecho es una habilidad extraordinaria y está más que demostrado que si tú haces un lenguaje que pueda entender un adolescente o un preadolescente de 12 años, tiene mucha más conversión y la gente toma mucho más acción que si es un lenguaje técnico, incluso dirigidos a personas con una preparación muy alta que entiendan ese lenguaje. Ojo, es que estos han hecho un montón de pruebas a lo largo de los años y el lenguaje a más sencillo, más consigue que incluso las mismas personas divididas en grupos mucho más o sea, que estén ambos preparados de la misma forma y les vendan lo mismo a los mismos precios, etcétera, etcétera. Cuando el lenguaje es sencillo, la gente actúa mucho más rápido y de manera mucho más consciente que si no lo es. Por tanto, este científico del que hablabas no solo tiene la habilidad y el talento extraordinario de ser un científico que haga cosas complejísimas para la mayoría del resto de los mortales, sino que tiene un plus extraordinario que sea capaz de contarlo y que lo entendamos los demás. O sea, es que eso es una habilidad en sí misma, me parece maravilloso, ¿no? Perfecto, Isra, pues yo creo que ha sido una charla muy interesante sobre copywriting, sobre lectura en general. Y si alguien tiene curiosidad, ¿qué libros o recursos, más allá de los tuyos, obviamente, pero por dónde recomendarías empezar o qué libros / personas te han influenciado más a ti y que recomiendes como posibles puntos de partida en este mundo? Pues mira, podría decir una lista interminable, aunque suena tópico, porque tengo muchísimos referentes en la vida. Aprendo de muchísimas personas de diferentes campos, muy diferentes, ¿no? Si tuviera que decir algunos libros así un poco imprescindibles relacionados con esto, pues bueno, recomendaría un libro de creatividad en marketing directo de Santiago Rodríguez. Este es un copywriter desde hace muchos años, español, de los mejores que ha habido y tiene un libro maravilloso que cualquier persona puede entender y puede aplicar a su vida para vender hasta el triciclo de su hija, que es creatividad en marketing directo. Es decir, esto es una joya. Luego también de Regis Hauser, que es un francés que tiene un libro muy guapo, que es cómo concebir y redactar publicidad directa eficaz. Recomiendo estos libros pensando en que cualquier persona se dedique a ello no profesionalmente le puede sacar mucho partido, ¿eh? O sea, pensando en esto. Bueno, y luego clásicos como Gary Halbert, que es un copywriter que tiene una web, que este hombre ya falleció y bueno, tiene unas cartas de venta totalmente locas donde podemos aprender un montón de cosas con ellas, ¿no? Y bueno, pues y luego, pues yo qué sé, libros así en general, me he vuelto a leer, que hacía mucho que no leía, el de Todo un hombre de Tom Wolfe, que me parece una maravilla. No tiene nada que ver con nada de eso que estamos hablando, pero es que estoy enganchadísimo a ese libro ahora y lo recomiendo. Pero vamos, alguien que quiera empezar con esto, este libro que estoy comentando de Santiago Rodríguez, el de Regis Hauser y también de entrada Díganos de Jim Cam. Es un libro de negociación sobre persuasión. Este hombre era un agente del FBI, es el que tenía el protocolo de negociación con terroristas en situaciones de secuestro. O sea, el tío era tan bueno que el FBI le ficha y le dice, oye, ¿cómo negociamos con terroristas, macho, cuando estemos en un rollo, en un secuestro y tal? Y le dice el tío, así. Y siguieron ese protocolo y el tío, bueno, pues también fallecido, es un auténtico genio y recomiendo su libro de entrada, Díganos, porque también es uno de esos libros que nos va a servir para todo, hasta para vender nuestra casa a mejor precio, o sea, para todo. Perfecto, pues me he apuntado un par de recomendaciones y nada más. Gracias de verdad por tu tiempo. Creo que ha quedado clara la importancia de escribir para pensar mejor, para cambiar nuestros hábitos, para ganarnos la vida en tu caso y bueno, parcialmente también en el mío, sí. En definitiva para vivir mejor. Gracias, Isra, y nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Marcos. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo fuerte.